Como les mencioné en la lectura devocional, estaremos tratando el tema de la aflicción en la vida del creyente. Y no solamente este domingo, sino, no el próximo, sino el siguiente, después de que regresemos de Argentina. Es un tema muy, muy importante de tratar, porque primero en medio nuestro hay personas, creyentes, parejas, familias que están pasando por difíciles momentos en su vida, y quería yo tratar en cuanto a dirigirme a esa situación en particular. Además de que la Escritura es clara en enseñarnos que la aflicción es parte íntegra de la experiencia de todo creyente. No se limita a algunos, en algunas situaciones, sino que es la experiencia general de todo hijo de Dios. El Señor Jesucristo prometió, entre varias cosas, en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pedro, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, él nos dice ahí que se dirige a los creyentes que estaban siendo atribulados, estaban dispersos por todo el imperio, y dice el versículo 6 del capítulo 1, en lo cual ahora os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. La mejor traducción sería, ya que es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Después, en el capítulo 4, dirigiéndose a este mismo grupo de creyentes, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, la experiencia de tribulación, la experiencia de sufrimiento es común a los creyentes. Y si van al capítulo 5, el que sigue, dirigiéndose a este grupo de hermanos, después de decirnos que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice el versículo 9, pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que el sufrimiento no es algo relegado a un grupo de personas nada más, sino que es la experiencia de todo hijo de Dios mientras estemos aquí en la tierra. En el capítulo 12 de 2 de Corintios, y ahora les invito a que abran sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo está dirigiéndose, o se dirige a estos creyentes, hablando en particular de la aflicción en su propia vida, como ilustración, y por aplicación la aflicción a nuestra vida como hijos de Dios. Vamos a dar lectura a los versículos del 7 al 10. 2 de Corintios 12, versículos 7 al 10. Dice así el apóstol Pablo: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por esto me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué impresionante pasaje. Claramente, como ningún otro, nos enseña que el camino a la victoria espiritual, a la humildad en particular, es el camino del sufrimiento. La madurez espiritual no se encuentra en buscar prosperidad económica, éxito, salud, buscar cosas como muchos de los púlpitos, aún de la iglesia, predican, sino que el camino a la prosperidad espiritual se encuentra y es por medio de la aflicción. No hay duda.
Y vamos a detenernos por unos minutos en esta frase que es tan conocida para nosotros para comenzar nuestra meditación en esta mañana. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. El Señor le dice a Pablo y nos dice a cada uno de nosotros, mi gracia es suficiente. No importa en qué situación o circunstancia te encuentres. Dice el Señor Jesús, mi gracia es suficiente para eso. ¿Qué es gracia? Usamos este término constantemente en nuestros himnos, cuando oramos, cuando conversamos con otros. Aún nuestra iglesia se llama Grace Community Church, iglesia de la comunidad de la gracia. La gracia es el término que más se usa en el Nuevo Testamento. Es una palabra llena de contenido y la encontramos 155 veces en el Nuevo Testamento. La palabra gracia es la traducción del término griego charis, que básicamente significa un beneficio, un favor generoso. En el Nuevo Testamento cobra un sentido teológico y se refiere a un generoso beneficio concedido a una persona quien no lo merece y jamás pudiera lograrlo. Este beneficio tiene que ver con nuestra relación con Dios. Este beneficio es la salvación, la cual es una obra de pura gracia y no tiene nada que ver con ningún mérito de la persona salvada. Nada que ver. La mayoría de nosotros venimos de un trasfondo donde se nos ha inculcado, donde se nos ha enseñado que la salvación se gana por medio de las obras. O los méritos personales que uno tenga o puede acumular tienen que ver algo con si uno llega o no llega al cielo. Bueno, claramente la Escritura nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Solamente para enfatizar este hecho, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda y le dice, Dios quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. No es por obras, no es por nosotros, sino que es conforme al propósito eterno de Dios y conforme a su gracia. Dios, dice Pablo, nos salvó no según nuestras obras, sino según su propósito y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde la eternidad. Una y otra vez sabemos que fuimos escogidos en Cristo Jesús, nos enfatiza el Nuevo Testamento, Efesios 1:3, fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. En Romanos 8:29 nos dice el apóstol Pablo que fuimos incorporados en el propósito eterno de Dios. En Romanos 9:22 nos dice que de antemano Él nos preparó para gloria. Definitivamente la salvación es inmerecida y es el resultado de la gracia de Dios y no tiene nada que ver con nuestras buenas obras. Todo en la salvación es por gracia. Somos redimidos, somos regenerados, adoptados, justificados, santificados y aún glorificados como resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas. La salvación en todos y cada uno de sus componentes es el resultado de la gracia de Dios, o sea, el favor inmerecido de Dios a pecadores. Pero observamos este pasaje y vamos a analizar lo que nos enseña acerca de la gracia de Dios. Necesitamos hacer hincapié que cuando hablamos de la gracia de Dios estamos hablando de un favor no solamente inmerecido, sino que también estamos hablando de un beneficio superabundante. Dios no es mezquino en su gracia. Dios nos da su gracia en abundancia. En Efesios 2, el capítulo 2 de Efesios, Pablo dice que Él nos ha bendecido con las abundantes riquezas de su gracia. Dios es un Dios de gracia que sobreabunda
En Juan capítulo 1, versículo 14, el evangelista nos dice acerca de el Señor Jesucristo: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Noten esto: lleno de gracia y de verdad. Fuimos salvados por su gracia y mientras estemos en esta tierra somos sostenidos por su gracia. Es la gracia de Dios que nos salvó. Es la gracia de Dios que nos preserva y nos sostiene hasta el día que el Señor venga por los suyos o pasemos a su presencia. Lucas, refiriéndose a los creyentes en el capítulo 4 de Hechos, versículo 33, los describe así: abundante gracia había sobre ellos. Noten, la gracia de Dios es abundante. Romanos 5, 1 y 2, que conocemos muy bien. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el versículo 17, Pablo dice que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia somos nosotros, los creyentes. Salvados por gracia, permanecemos en gracia, recibimos la abundancia de la gracia. Donde el pecado abunda, dice Pablo, sobreabunda la gracia. No solamente en el inicio de nuestra salvación, sino a través de toda nuestra vida. Donde pecamos y aún el pecado está en nosotros, sobreabunda la gracia de Dios por encima de nuestro pecado. Bueno, la verdad que no importa cuán grande sea nuestro concepto de la gracia de Dios, nunca llegaremos a entenderlo completamente. Hablando de la gracia de Dios, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, hablando de los dones del Espíritu, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores, noten esto, de la multiforme gracia de Dios. Todo don espiritual que Él nos ha concedido es parte de la multiforme gracia de Dios. Toda capacidad que el Señor nos dio es para ser usada para el beneficio de otros y por supuesto es parte de la multifacética gracia de Dios. Esta gracia de Dios es incomparable, es abundante, es sin límites y Él la derrama sobre los suyos sin medida. Dios no nos da su gracia con gotero, sino que nos da su gracia sobreabundante. Dios no es mezquino con su gracia y Él se deleita en darla en abundancia. Su gracia le trae honor y alabanza de aquellos que la reciben. Generalmente cuando pensamos en la gracia de Dios, pensamos casi exclusivamente en la gracia salvadora de Dios. El pasaje que tan bien conocemos: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero esta es una perspectiva limitada de la gracia de Dios. La gracia de Dios no se limita a la salvación, va más allá de la salvación. En 2 Corintios 9:8, el apóstol Pablo escribe: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, noten eso, abundéis para toda buena obra. La gracia de Dios, como dije, va más allá de la salvación. La gracia de Dios se extiende a toda área de nuestra vida cristiana. La gracia de Dios es suficiente para alcanzar todo lo que nos afecta y todo lo que hacemos. Dios nos concede su gracia para arrepentirnos de nuestros pecados. Nos da su gracia para entender su palabra. Nos da su gracia para tener victoria sobre el pecado, para obedecer a Dios y lo que Él nos manda en su palabra. Dios nos utiliza en el ministerio por su gracia, usando los dones que Él mismo nos concedió por gracia. Toda capacidad que tenemos, todo lo que hacemos como ministerio dentro de la iglesia y para el beneficio de otros creyentes es parte de la gracia de Dios en nuestra vida, en tu vida.
todo lo que trae fruto para bendición a otros, es el resultado de la gracia de Dios en tu vida. O sea, no todos tenemos la habilidad de enseñar o proclamar o predicar, etcétera, pero sí todos tenemos dones que el Señor nos ha dado como parte de su gracia preciosa para el beneficio de otros que traen gloria a Él. Así que nunca pienses que tú no tienes lo suficiente. Tú tienes todo lo que Dios en su soberana voluntad ya ha decidido que te iba a dar y lo ha dado por pura gracia de Él para el beneficio de otros. A menudo me encuentro orando pidiendo que el Señor obre por su gracia en la predicación y por su gracia afecte la vida de los oyentes. Yo nunca me siento suficiente para llevar a cabo su predicación, la predicación de su palabra, mejor dicho. Y si Él no concede gracia no solamente a mí, sino en la vida de los oyentes, en vano predico. Y esa es la experiencia de todo siervo de Dios. En vano hacemos lo que hacemos, a menos de que la gracia de Dios respalde lo que hacemos y nos acompañe. Por esta razón Pablo culmina todas sus cartas, casi todas sus cartas, con esta frase o una frase similar. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Una y otra vez es la gracia del Señor Jesucristo. No hay fruto en la vida de los creyentes como resultado del ministerio, sino por la gracia de Dios. Y Pablo estaba consciente de esta gracia en su vida como siervo de Dios. En 2 Corintios 3:5 dice el apóstol, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. 2 Corintios 3:5, hablando de Él y sus colegas en la obra. Vivimos en un mundo caído, un mundo controlado por el maligno, nos dice Juan, 1 Juan 5:19. Estamos rodeados de tentaciones, enemigos, quienes son súbditos de Satanás. Vivimos en este cuerpo donde el pecado aún está presente. Pablo dice, el pecado que aún mora en mí, capítulo 7 de Romanos. Nos encontramos en una lucha invisible contra el diablo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como Pablo nos enseña en Efesios 6:12. El diablo, como leímos en 1 Pedro 5, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo podremos siquiera pasar un día en pie, mantenernos en pie, sin la gracia de Dios? Y menos, ¿cómo podremos ministrar a otros sin la gracia de Dios? Esto es imposible. Necesitamos su gracia para todo, en cada momento. La pregunta es, ¿está esta gracia a nuestra disposición, a nuestro alcance? ¿Podemos contar con esta gracia de Dios en cada situación? Y la respuesta de la Escritura es definitivamente, absolutamente. Nuestra suficiencia se encuentra en la gracia de Dios. Este pasaje que tenemos por delante, 2 Corintios 12, nos servirá para ayudarnos a entender cómo la gracia del Señor que fue suficiente para Pablo es la misma gracia que es suficiente para cada uno de nosotros, en cualquier circunstancia que nos encontremos. Difíciles, de aflicción, de sufrimiento. Yo no sé en qué circunstancia tú te encuentras hoy. Yo sé en qué circunstancias yo me encuentro. Dios sabe las circunstancias de cada uno de nosotros. Pero la gracia que sostuvo a Pablo y que fue suficiente para él es la misma gracia que es suficiente para cada uno de nosotros en nuestra circunstancia particular en la cual nos encontremos. La sección de esta carta en el capítulo 12, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13, es la porción más, por decirlo así, emotiva de la carta del apóstol Pablo, porque él en esta sección se está defendiendo del asalto y el ataque de falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Corinto, que estaban tratando de separar a estos creyentes del apóstol, socavando su ministerio y acusándolo de ser un incompetente, además de ser un fraude. Estos falsos siervos
de Cristo estaban tratando de desprestigiar a Pablo, pintándolo como si él fuera un hipócrita, un engañador, que es todo lo opuesto a lo que era él. Y en ese contexto de ataque personal, Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios y por supuesto en esta carta él defiende sus credenciales como apóstol. Por ejemplo, leemos en el capítulo 11, comenzando con el versículo 23, segunda de Corintios 11, 23, Pablo hablando de estos falsos acusadores de él, les dice, ¿son servidores de Cristo? Hace la pregunta. Y después agrega, hablo como si hubiera perdido el juicio. Estos no eran servidores de Cristo. Yo más, dice. Pablo está diciendo, ellos me acusan de ser un falso siervo del Señor, pero realmente comparemos nuestras credenciales. Aunque al hacerlo Pablo hubiera aparecido que estaba como perdiendo el juicio, pero no es así. Continúa en el versículo 23 Pablo diciendo, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, en un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. Versículo 24, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Versículo 25, 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Versículo 26, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y continúa con esta pequeña listita, ¿no? En trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. ¿Piensas tú que estás pasando por tribulación? Comparemos con el apóstol Pablo. Y después agrega el versículo 28 que realmente nos hace sonreír cuando lo leemos, porque él dice, además de tales cosas externas, como si fueran unas pavaditas, ¿no? Está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo sabía lo que era sufrir por Cristo. Este hombre era un hombre, varón experimentado en quebranto. Él llevaba sobre sí las marcas de un siervo genuino. Y sin embargo, lo que más le dolía era el ver que muchos en la congregación de Corintio dudaban de su genuinidad y estaban listos a darle la espalda. Eso es lo que le dolía. Pablo estaba emocionalmente abatido por su dolor, de verse traicionado por sus hermanos e hijos en la fe. A veces pensamos que el gran apóstol Pablo, el campeón de la fe cristiana, ¿cómo? Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo, como leímos en el Salmo 42, fue un hijo de Dios que pasó por momentos cuando su fe, su alma se sentía abatida, deprimida. Y este es uno de los momentos. Tal vez el dolor más grande en el ministerio, como él aquí lo expresa, es el dolor que viene cuando un siervo es rechazado y herido por sus hermanos en la fe. Eso es lo que duele. Hace un tiempo estaba leyendo la biografía de Jonathan Edwards, que muchos de ustedes la han leído, considerado tal vez de todos los teólogos de esta nación el más sobresaliente. Un increíble siervo de Dios, un escritor, teólogo, pero por sobre todo pastor. Jonathan Edwards pastoreó una iglesia en Northampton por más de 20 años en Massachusetts. Después de aquel gran avivamiento del siglo XVIII, predicó, enseñó diligentemente, se dedicó a esa congregación a ministrarles y, sin embargo, después de 20 años, la iglesia le dio la espalda y decidieron echarlo como su pastor. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? La razón es que Edwards insistió que si una persona iba a participar de la cena del Señor, tal persona debería haber hecho confesión pública de su fe y demostrado una vida cambiada.
Imagínense, por eso lo echaron. Los que participamos de la Cena del Señor. La Cena del Señor es justamente para esos, los que han sido redimidos, han sido transformados por la gracia de Dios, demuestran con sus obras y su vida una vida transformada, es para ellos. Y todo lo que hizo Edwards es justamente predicar eso. No es simplemente venir a la Cena del Señor y participar porque tú eres creyente, o porque tú eres cristiano, o porque has nacido en una familia cristiana, que muchos de los que estaban en la iglesia sin duda tenían ese trasfondo. La Cena del Señor se reserva para el pueblo de Dios, los redimidos de Dios. Por eso hacemos a menudo hincapié en el hecho de que debemos participar de la Cena del Señor con una conciencia limpia, tranquila, porque lo que estamos haciendo es muy serio. Bueno, eso le costó el pastorado a Edwards. La iglesia lo echó y trataron de destruir su reputación de tal manera que ninguna otra iglesia lo tomara como pastor. Y él se dedicó a ministrar un grupito pequeño de indígenas de la zona, y después terminó en la Universidad de Princeton, donde a partir de un corto tiempo ahí, él falleció, pasó a la presencia del Señor. Pero sufrió el abandono de su iglesia. Muchas cosas duelen en la vida cristiana, pero pocas duelen tanto como el abandono y la traición por parte de otros cristianos. Este es el dolor que abrumaba al apóstol Pablo. Y por eso escribe esta segunda epístola. Y llegamos al capítulo 12, donde Pablo ahora describe de qué manera singular él estaba luchando, lidiando con ese ataque. Pablo estaba sufriendo el rechazo de sus hermanos en Corinto y el cuestionamiento de su integridad. A esta iglesia que él había dedicado 2 años de trabajo, enseñanza, y lo que ahora recibe es solo ingratitud. Y en medio de ese dolor, entonces escribe estas palabras en el capítulo 12 que leímos hace unos minutos. La pregunta que queremos hacer es: ¿qué lecciones podemos nosotros aprender de esta experiencia de este gran siervo de Dios en este pasaje? La primera de ellas, la primera lección, es que Dios utiliza el sufrimiento para humillarnos. Dios utiliza el sufrimiento para humillarnos. Noten el versículo 7 otra vez. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones. Por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. 2 veces en este versículo Pablo dice que la aflicción por la cual estaba pasando tenía la intención de impedir que él se exaltara. Pablo dice: Dios me ha dado esta espina, este sufrimiento para humillarme. Y la razón que aquí observamos es que Pablo había recibido, como él dice, revelaciones extraordinarias. ¿A qué revelaciones se refiere? ¿Está hablando Pablo de la revelación del Evangelio después de su conversión? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 12, Pablo dice: pues ni lo recibí, el Evangelio, ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo, directamente del mismo Señor Jesús. Esta no es la revelación que Pablo tiene en mente cuando escribe este capítulo 12 de 2 Corintios. ¿Cuál fue? Otra. Bueno, sabemos que Pablo tuvo otras revelaciones, por ejemplo, 13, que son las 13, corresponden con las 13 epístolas que él escribió, pero no se refiere a esas tampoco. El Señor Jesús se reveló específicamente al apóstol Pablo en varias ocasiones personalmente. Por ejemplo, ustedes recuerdan cómo él llegó al conocimiento del Señor, y en camino a Damasco el Señor se le presenta: Saulo, dura cosas te dar cosas contra el aguijón, y por primera vez el mismo Señor Jesucristo se presenta a Pablo. En Hechos también, en el capítulo 18, versículos del 9 al 10, cuando él está predicando en Corintio, el Señor Jesucristo se aparece a él personalmente y le dice que continuara predicando y que no temiera, porque él, Jesucristo, tenía mucho pueblo aún ahí. Pablo, sin embargo, no está hablando de esa revelación.
¿De qué revelación Pablo está hablando en este pasaje? Bueno, si nos remontamos, subimos la vista al versículo 1, ahí es donde Pablo nos escribe acerca de qué revelación o a qué revelaciones él se refería. Dice el versículo 1, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí y oye de mí. Pablo estaba hablando de su revelación cuando él fue llevado al tercer cielo, dice. Casi tímidamente dice, la única razón que menciono esta experiencia es porque me veo forzado a defenderme por los ataques que estoy recibiendo por parte de otros falsos maestros. Aunque no deseo defenderme, tengo que hacerlo. Y Pablo tiene que defenderse como el verdadero representante de Cristo, porque si no lo hace, los creyentes se volverían a los falsos maestros y le darían la espalda a él y a la verdad. Entonces Pablo se defiende por causa de los creyentes en Corinto y se defiende para el bien y por el bien de ellos. Y Pablo dice, permítame decirles algo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, conozco a ese hombre. ¿A qué hombre se refiere? Bueno, se refiere al mismo. Esta es una referencia a su propia persona. Pablo dice, yo fui arrebatado hasta el tercer cielo. Este es el lugar, el dominio, el ambiente donde Dios reside. En la Biblia hay 3 definiciones del cielo. El primer cielo es este cielo que observamos, la atmósfera que rodea nuestro planeta. Primer cielo. Segundo cielo es el lugar donde los astros y las estrellas, lo que vemos más allá de nuestra atmósfera. Y el tercer cielo es justamente la habitación de Dios, donde Dios reside. Y Pablo no sabe cómo es que fue arrebatado. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo dice, ni él mismo lo sabe. Pablo no está seguro de los detalles de lo que él vio. Pero el punto es este, que fue al cielo y es algo de lo cual él no puede hablar. No puede hablar. Escuchó cosas que no le es permitido al hombre expresar. Qué distinto a la experiencia de algunos locos que dicen que van al cielo, regresan del cielo y empiezan a contar todos los disparates que supuestamente vieron en el cielo. ¡Qué tontera! Este es el gran apóstol Pablo. Yo escuché cosas que ni siquiera debo expresar ni puedo expresar. Y sin embargo, aquí hay gente que va al cielo, ve cosas y empieza a hablar y escriben libros de todo lo que vieron y se hacen ricos en el proceso. Tonteras. Bueno, suficiente sea el hecho, dice Pablo, de que yo fui arrebatado al cielo. Y si ustedes cuestionan mi relación con Dios, que esto sea suficiente para ayudarles a ver que yo soy un verdadero apóstol. Esto debería proveer credibilidad, debería proveer autoridad a su palabra. Y sin duda Pablo era un hombre privilegiado en cuanto a revelaciones, no hay duda de eso. Las apariciones personales de Cristo Jesús en su vida, las revelaciones dadas por el Espíritu en las epístolas del Nuevo Testamento, su arrebatamiento al cielo, donde acá otra vez dice, escuché palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Todo esto podría haber hecho del apóstol Pablo un hombre orgulloso. Y por esta razón él dice, para que no me enaltezca desmedidamente, Dios me humilla ahora por medio del sufrimiento. Parece ser que Pablo tenía cierta tendencia a sentirse un poquito elevado. Ustedes recuerdan, por ejemplo,
que cuando él se compara con el resto de los fariseos, yo soy el premier fariseo. Y en cuanto a la ley, intachable. Por lo menos guardar la ley externamente. Pablo se sentía una persona que había logrado mucho. Bueno, posiblemente esa actitud la llevó con él a través de los años. Todos nosotros tenemos la tendencia a elevarnos, ¿no? Solamente piensen, si usted es argentino, tenemos la reputación, ¿no? De ser un poquito elevaditos, ¿no? Pero todos tenemos la tendencia de mirar hacia abajo a aquellos que no consideramos que están a nuestra altura. Todos tenemos la misma tendencia. Algunos la expresan más que otros. Pero el punto es que tal vez Pablo tenía esa tendencia, espiritualmente hablando, de sentirse un poquito superior. Pero Dios desea de que sus siervos sean personas caracterizadas por la humildad. La humildad no es algo que naturalmente nos nace, ¿no es cierto? Nadie tiene la tendencia a ser humilde. Somos dados a pensar altivamente, fácilmente nos enorgullecemos de cosas. Y la característica justamente de Satanás, el diablo, es su enaltecimiento. El diablo quiso ser como Dios, ¿se acuerdan? Seré como el Altísimo. Y cayó de su lugar exaltado en el cielo. Lo que define a Satanás es su orgullo. Y él trata de que los hijos de Dios caigan en la misma actitud orgullosa que es su opuesta a un siervo del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos dijo lo siguiente: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Si yo soy un representante de Cristo en el Evangelio, si yo soy un esclavo de Jesucristo, no puedo en ningún momento permitir que el orgullo se eleve, porque es contrario a quien yo represento. Un siervo orgulloso se alinea con Satanás y abandona su lugar de servicio humilde, al cual el Señor le ha llamado. Y entonces dice Pablo, para impedir que yo me exaltase, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Noten que él dice, me fue dada. En otras palabras, Dios me dio un regalo que no buscaba. Es algo que yo no quiero, no lo deseo. ¿Qué es esto? Un aguijón en la carne. Ahora, cuando pensamos en aguijón, ¿en qué pensamos? Tal vez pensamos en una picadura de abeja. Todos hemos experimentado una abeja que nos picó y se nos quedó ahí el aguijón. A mí también me picó una avispa una vez, que madre mía, qué dolor. O podemos pensar tal vez en la picadura de una espina, que estamos trabajando ahí con rosas o podando o colocando las rosas en un florero y de repente tocamos una espina, o compramos alcachofas ahí en el mercado y por ahí agarramos la alcachofa que nos da un espinazo. O sea, cuando pensamos en un aguijón, tal vez pensamos en estas cositas. Pero cuando Pablo dice este aguijón, no se refiere a una espinita que causa molestia. Se refiere a algo muy distinto. Esta palabra aguijón es la traducción en griego de skolops, que se refiere a una estaca de madera. Era como un instrumento agudo, afilado, como una lanza que se usaba en el combate para atravesar el cuerpo de un enemigo. Esto no es una espinita. Esto era un arma que se usaba para quitar la vida de otra persona. Y Pablo dice, me fue dada una estaca para destruir mi tendencia a la carne de exaltarme. El Señor envió un instrumento para humillar mi orgullo. Esto es lo que Dios en su bondad para nuestro propio bien y el bien de otros a veces hace. Nos humilla por medio de un duro sufrimiento, una aflicción severa. ¿Con qué motivos? Para mantenernos abajo,
para que aprendamos humildad. Ahora, ¿qué es este aguijón en la vida de Pablo? Bueno, no lo dice. No dice qué es, pero sí lo que sabemos es que es un mensajero de Satanás. Él lo describe así. La idea de aguijón es simplemente una metáfora, por supuesto, un símbolo de la realidad, y la realidad es un mensajero de Satanás. Un ángel de Satanás fue enviado para tocarle. La palabra traducida mensajero es justamente la traducción de la palabra ángelos, en griego, que quiere decir ángel. Se traduce como enviado, como ángel a veces. 188 veces se utiliza en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a una persona, ya sea humana o un ángel. En este caso es un ángel caído. Lo que aquí entonces observamos es que Dios le dio a Pablo un aguijón, una estaca para humillar su tendencia carnal de exaltarse, y esa estaca es un ángel de Satanás, un enviado de Satanás, una fuerza demoníaca. Entonces, ¿qué palabra viene a nuestra mente cuando pensamos en un ángel de Satanás? Un demonio. En Efesios, Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes que están bajo el control del jefe de todos ellos, el diablo mismo. Luchamos contra Satanás, sus huestes, sus demonios. Sin duda, Pablo está hablando aquí de una lucha espiritual detrás de la cual había demonios. No hay duda de eso. ¿Pero qué está diciendo? Recordemos otra vez el contexto de la epístola y del pasaje. Falsos apóstoles, falsos maestros habían invadido la iglesia en Corinto y estaban desacreditando el llamado y ministerio del apóstol Pablo. Ese es el contexto. Pablo había invertido tanto tiempo y energías enseñando, edificando a esta iglesia. Él escribió 4 cartas a la iglesia de Corinto. 2 de ellas no se encuentran en el canon bíblico. Las únicas 2 que tenemos es la que llamamos Primera y Segunda Corintios. La salud espiritual de estos creyentes había ocupado la mente y el corazón de Pablo por años, y esta es la iglesia donde él había invertido tanto de su ministerio, que estos falsos maestros, dirigidos ahora por demonios, habían venido y estaban tratando de destruir el ministerio y al fundador de ese ministerio, que era el apóstol. Detrás de toda falsa enseñanza hay demonios. Acuérdense que el diablo es el padre de mentira. Primera de Timoteo 4:1 le escribe Pablo a Timoteo y le dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención, noten esto, a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. El mensajero de Satanás, al cual Pablo se refiere aquí, era un demonio que posiblemente había invadido o afectado de una manera singular a uno de estos líderes falsos maestros que se habían introducido en Corintio. Y el capítulo 11 de Pablo los identifica a estos maestros de esta manera. 2 Corintios 11:13, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Los falsos maestros siempre se presentan como algo bueno, algo lindo, representantes de luz, pero son tenebrosos y representan al mismo diablo. Se disfrazan como ángeles de luz. El líder de estos obreros fraudulentos posiblemente era la persona a la cual Pablo se refiere. Este estaba carcomiendo, socavando el evangelio que Pablo predicó en Corinto y estaba tratando de destruir al apóstol mismo. Y por supuesto detrás de ese ataque se encontraba un demonio. Pero qué interesante que el trabajo maléfico de este mensajero de Satanás haya sido un falso maestro u otro. En lugar de destruir a Pablo, estaba siendo usado por Dios para destruir cualquier orgullo en la vida de Pablo. Piensen en esto.
el Señor de la iglesia está tan preocupado por la salud espiritual de sus siervos que Él a veces va a permitir que los demonios le ataquen para llevar a cabo una obra benéfica. Eso es lo que es realmente precioso. Estamos expuestos a todo tipo de ataque del enemigo. Pero Dios usa aún a Satanás y a sus huestes para el bien de los suyos. Pablo dice que este mensajero de Satanás le había sido dado para bofetearlo. La palabra bofetear es golpear con fuerza, no es simplemente un mero cachetazo ahí, sino puñetazos. Por ejemplo, se utiliza en Marcos capítulo 14, versículo 65, para referirse a los soldados romanos que golpeaban al Señor Jesús con sus puños. Dice el versículo 65 de Marcos 14, y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas también. Pablo también utiliza esta palabra en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, cuando habla de ser maltratado. Dice el versículo 11, 1 Corintios 4:11, hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados otra vez, la idea de puñetazos, no tenemos dónde vivir. El punto es que Dios utiliza este aguijón, esta estaca, para impedir que Pablo se enalteciera. Dios siempre utiliza aún a un mensajero de Satanás para humillar a sus siervos. No nos gusta experimentar sufrimiento, pero a veces el sufrimiento es el único medio que nos va a enseñar ciertas lecciones, porque no las aprendemos de otra manera. La senda que lleva a la humildad es a menudo la senda del sufrimiento. Y el Señor quiere que sus hijos sean humildes. Y para ello permite y utiliza las fuerzas de la maldad, huestes espirituales de maldad. Y nos humilla por medio de Satanás y sus demonios. No tengamos temor, los demonios y Satanás no nos van a comer vivos. Pero Dios siempre los controla. Tienen que pedir permiso al Señor antes de tocarnos. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesús a Pedro? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Tiene que pedir permiso el diablo, antes de tocar a uno de los hijos de Dios. Y si yo hubiera estado en el lugar de Pedro, yo le hubiera preguntado, le hubiera dicho al Señor, pero le dijiste que no, ¿no? Pero no fue así. Y Jesús le dice, no, Pedro, ese no es el plan. El Satanás te va a zarandear, sabemos lo que pasó. Pero yo he orado por ti. No he orado para que la prueba no venga a tu vida. He orado para que tu fe no falle dentro y a través de la prueba. Esa es la garantía de que saldría victorioso. A pesar de sus caídas, a pesar de su debilidad. Y eso es lo que el Señor hace a favor nuestro también. No nos quita el ataque del enemigo en nuestra vida, sino que lo permite para enseñarnos algo benéfico, y en medio de eso Él ora por nosotros, para que nuestra fe no falle. El propósito, en este caso, de permitir a Satanás tener acceso a Pedro, sabemos, era fortalecerle en su fe, y a pesar de su fracaso, luego ser usado para el bien de otros, que es justamente lo que Pedro hizo. Volvió a sus hermanos y comenzó a ministrar. Lo hizo en vivo y lo hace continuamente a través de sus cartas, sus epístolas a la iglesia, a los hijos de Dios a través de los siglos. El Señor también permitió el ataque del diablo en la vida de otro santo varón en el Antiguo Testamento. Ustedes lo recuerdan, Job. El diablo tuvo que pedir permiso a Dios antes de tocar a este siervo de Dios. Y Satanás quería destruir su fe y él pensaba que la única razón por la cual Job no desobedecía es porque estaba siendo protegido. Pero permíteme que yo le dé un toque, vas a ver si no blasfema en tu propia cara. Y sabemos que eso fue todo lo contrario. Porque al fin de su libro, Job escribe, capítulo 42, versículo 1,
Entonces Job respondió al Señor y dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas. Su fe no fue destruida, pero su fe creció, se fortaleció en medio y a través de la prueba. Y Dios utilizó al mismo diablo para fortalecer a su siervo. Cuando somos probados y nos encontramos en medio del sufrimiento, nuestra primera reacción es salirnos de esa prueba lo más pronto posible. Como saltar del sartén. Como salirnos de estar siendo hervidos ahí. Como el sapo. Queremos encontrar una solución así, instantánea. Y si no sucede, nos desanimamos. Y puede que nos quejamos. Como el autor de Hebreos nos dice, puede ser nuestra reacción. En Hebreos capítulo 12, versículo 5, le dice a los creyentes: no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando sois reprendidos por Él. Dos reacciones distintas. A veces la tomamos a la ligera o desmayamos, decaemos, nos deprimimos cuando estamos siendo zarandeados por el mismo diablo a veces. Entonces, cuando estamos sufriendo, lo que debemos hacer es detenernos, evaluar, tomar inventario, hacer la pregunta: ¿qué es lo que el Señor está tratando de enseñarme a través de esta prueba? Ver a esa prueba como un instrumento en las manos de Dios para pulirnos, no como algo que nos va a destruir. Yo sé que es difícil pasar por la prueba. Nadie disfruta las pruebas ni la aflicción, pero son instrumentos que el Señor utiliza para nuestro bien. Por supuesto, en medio de la prueba, tal vez lo más difícil es agradecer. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias de vez en cuando, en todo, que incluye en medio de la prueba, en medio de la adversidad, que Él está permitiendo en nuestra vida para humillarnos, para pulirnos, para fortalecernos. Y pedirle a Él que en medio de ese sufrimiento y después le seamos aún más útiles de lo que hemos sido hasta el momento. Eso es lo que Dios desea.